Vuelvo a preguntar, ¿qué es un parásito si alguien me puede decir, señores? Un animal que depende metabólicamente de otro. Sí, en parte sí. ¿Cuál podría ser otro concepto? Organismo que Un, requiere una- de un un organismo. hospedador para desarrollarse. Sí, para completar su ciclo de vida y que se puede alimentar, refugiar o resguardar a través de otro huésped. Generalmente suele ser de una escala zoológica superior. A ver, concepto de parasitismo y de parasitosis. ¿Qué les parece? ¿Son iguales o son diferentes? Parasitismo y parasitosis. Parasitismo sería cuando un organismo se beneficia del otro, ¿verdad? Ya sea alimentándose. Parasitosis, no sé. Va por ese lado. La interacción de dos, vamos a denominarlo así, dos géneros diferentes de individuos. En este caso, un parásito dentro de un huésped se denomina parasitismo. Ahora, que le cause daño o no, es harina de otro costal. Cuando le causa daño, es cuando se presenta el parasitismo, o la parasitosis, perdón. La parasitosis cuando le causa daño. Cuando esa interacción que ustedes habían estudiado en la secundaria, como comensalismo, mutualismo, simbiosis, se rompe o se quiebra y el parásito está causando daño a su huésped, ahí es cuando se presentan las enfermedades parasitarias. Vamos un poquitito a la morfología. ¿Cuáles eran las estructuras en los nematodes? Aclaro, en los nematodes, las estructuras que se podrían encontrar en la extremidad anterior. ¿Cuáles eran las estructuras? Una cápsula bucal puede ser. Correcto. ¿Qué más? Esófago, estómago. No, eso no. Eso corresponde a órganos internos. Placas dentarias. No, estos son accesorios. Dientes o placas cortantes. Accesorios. Que puede tener o no tener. A eso me estoy refiriendo con la palabra accesorios. Uno de ellos, y quiero que sepan bien estos señores, los nematodes en su extremidad anterior solamente pueden tener cápsula bucal, labios o poro bucal. No existe combinación de los tres. En otras palabras, no puede haber un nematode que tenga cápsula bucal con labios y después le rematamos con poro. No puede haber, no existe. Sí existen las ornamentaciones que forman parte de eso. Como usted bien lo había mencionado, puede ser diente, placa cortante, puede ser también interlabios. ¿Cuánto es la cantidad normal de labios de un nematode? ¿Tres? Puede ser. Sí, correcto, son tres, pero puede haber nematodes con 4, 6, 8 o 10 labios. Por regla general son tres labios. Nosotros la especie humana, tenemos dos labios. Y después del labio viene la boca. Entonces es el mismo principio. Nematodes van a tener una cápsula bucal, van a tener dientes y dentro de eso está la boca. Cuando no se presenta ninguna de estas estructuras anteriormente mencionadas, como ser la cápsula bucal o los labios, tiene solamente la boca
Y eso se denomina poro bucal. Entonces, a partir de hoy, señores, cuando estudien la morfología, vean si ese parásito tiene labios, cuántos labios, qué tipo de cápsula bucal y si no tiene ninguno de los dos, tiene que tener poro bucal. Les pregunto, ¿qué característica tenía la extremidad anterior, la familia Ankylostomidae? Presencia de dientes, creo. Primero, vamos más arriba. ¿Presentaba qué cosa en la extremidad anterior? Cápsula bucal. Correcto. ¿Qué forma era la cápsula bucal? Inclinado dorso ventralmente. Correcto, inclinado dorso ventralmente, que puede presentar dientes o puede presentar placas cortantes, tanto exterior como en el fondo de la cápsula bucal. Eso es la parasitología, esa es la morfología que ustedes tienen que manejar. Nosotros el día de hoy vamos a estar dando otros grupos de parásitos que también tienen cápsula bucal, pero una cápsula bucal en forma de copa. Entonces, a partir de hoy, cuando van a estudiar la morfología, fíjense bien qué características morfológicas presentan la extremidad anterior y posteriormente veamos si son hembras o machos. Todos los nematodes presentan dimorfismo sexual, entiéndase, hay machos y hay hembras. Ahora, hasta la clase anterior, en la extremidad posterior del macho, ¿qué ustedes habían estudiado o observado? ¿Qué estructura? La bolsa copulatriz. ¿Correcto? ¿Cómo estaba conformada la bolsa copulatriz? ¿O de qué estaba conformada la bolsa copulatriz? Las espículas puede ser. No. ¿De qué está conformada la bolsa copulatriz? ¿Qué es la bolsa copulatriz? ¿Por concepto o por definición? ¿Qué es la bolsa copulatriz, señores? ¿Por qué le estoy tocando estos temas? Porque cuando vamos avanzando en la parasitología, muchas veces nos vamos a volver a recalcarle la generalidad de los parásitos. Ya le vamos a decir, por ejemplo, estos parásitos son afasmidios. Estos parásitos presentan deiridios. Estos parásitos presentan bolsa copulatriz. Y la pregunta sería, ¿qué es una bolsa copulatriz? ¿Cómo lo definimos? Para no memorizar. O sea, hay cosas que tenemos que entender. Es lo mismo que yo venga y le diga, ¿me puede pasar la mano? ¿Qué acción va a realizar usted? Si yo le digo, ¿me pasa la mano? ¿Se va a mover de un costado a otro costado? ¿Me va a mover la cabeza? ¿Me va a levantar la pierna? No, directamente le vamos a pasar la mano. ¿Y cómo te sabe que eso es la mano? ¿Cuáles son las estructuras de la mano? Porque la mano tiene dedos, ¿verdad? Tiene 5 dedos. ¿Los pies cuántos dedos tiene? 5, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el pie y la mano si los dos tienen 5 dedos? ¿O es que son iguales? ¿Por qué
Sí, escucho. Diferencia morfológica. Claro, mi estimado amigo, eso es la parasitología. ¿Cuál es la diferencia entre los dedos de los pies y los dedos de la mano? Ambos tienen dedos, ambos tienen 5 dedos. Porque son iguales los dedos de las manos y los dedos de los pies, son iguales. No. ¿Y por qué? Ahí está la morfología. Forma, tamaño, localización. Por ejemplo, en los otros animales, en el equino, ¿qué dedo es el desarrollado en el equino? Porque ellos tienen 5 dedos igual que nosotros también. En las gallinas. La gallina tiene 5 dedos. Escucho. No, que sería el dedo índice nuestro, sería el del equino. Correcto. ¿Y qué le pasó a los otros dedos? Se atrofiaron. O sea, se volvieron rudimentarios. ¿Y no sería el dedo del medio, el desarrollado en el equino? Sí, dije mal, el del medio. Ellos tienen dedos, ellos tienen un dedo más desarrollado y después los otros 2 dedos. Entonces, a lo que voy, señores, con este ejemplo burdo. En la parasitología se estudia la morfología, las partes, las estructuras que compone. Entonces, para que ustedes puedan entender la parasitología, por eso que he decidido dar 2 veces esta clase y decirlo, esto mismo dije en el grupo anterior. Para que la parasitología les sea un poquitito más aceptable, masticable, primero tienen que imaginarse, los nematodos están cubiertos por una cutícula. Esa cutícula es sinónimo de nuestra piel. Nosotros tenemos expansiones cuticulares en el rostro y en la mano. Las expansiones cuticulares del rostro son nariz, labio, oreja. Expansiones cuticulares son las manos, son los dedos de la mano. Porque si no teníamos esa expansión cuticular, no tendríamos dedos. Entonces, los nematodes ocurre lo mismo. Van a presentar expansiones cuticulares. Definición de bolsa copulatriz. Es una expansión cuticular conformada por 3 lóbulos, 2 lateroventrales, 1 dorsal pequeño o menor, sostenida por rayos o costillas. Esa es la definición de bolsa copulatriz. Ahora, aparato reproductor masculino es interno al igual que en la especie humana. Entonces, dentro del organismo del animal o dentro del organismo del parásito, si es macho, si es hembra, va a tener útero, va a tener oviducto, va a tener testículo, conducto eferente, etcétera. Accesorios o externos para que puedan diferenciar bolsa copulatriz, espícula. Puede ser un par, puede ser uno, o puede no tener espícula, pero no por eso deja de ser macho. Otra cosa, aparato digestivo completo, entiéndase, boca, esófago, intestino. ¿Por dónde van a salir los productos? ¿Por la cloaca o por el ano? Aparato urinario o excretor. Tiene un poro excretor que generalmente está localizado en la extremidad cefálica o la extremidad anterior. Son seres vivos. Aparato nervioso. A ver cómo está conformado el aparato nervioso de un nematode. Constituido por ganglios que forman un anillo circoesofágico. Correcto. ¿Y eso hacia dónde va dirigido? Hacia adelante y hacia atrás. Anterior y posterior. Y a veces tiene pequeñas saliencias, que eso se denomina papila cervical. Porque acuérdense que los nematodes son ciegos. Entonces, por debajo de la cutícula tienen el sistema nervioso.
Voy a proyectar, señores, y quiero que me avisen si se observa. Lo que quiero que entiendan con esto es que la morfología es la descripción de las partes de afuera para adentro de las estructuras que componen el parásito. Por eso le había mencionado, si son iguales los dedos de la mano y los dedos de los pies. Son dedos, pero morfológicamente no son iguales. La funcionalidad no es la misma. El tamaño no es el mismo. Voy a proyectar y me avisan, por favor. Me avisa cuando se observa la presentación, señores. Sí, bro. Bueno, gracias. Por eso que en la patología, como había mencionado la profesora Stella, nosotros vamos a utilizar las características morfológicas que ya fueron clasificadas y ordenadas. Y para eso utilizamos lo que en zoología denominamos como familia, género, filum, orden, etc. ¿Cómo se denominaba eso en zoología? Esa clasificación. Clasificación taxonómica, creo. Correcto. Entonces, al igual que nosotros tenemos ciertos rasgos característicos de nuestra familia, los nematodes presentan la misma característica, por eso que fueron englobados o fueron agrupados en familia, orden, género. Les recomiendo, quieren entender mejor la patología, aprendan bien las generalidades de la familia. Y en base a eso la diferenciación que ocurre con los otros miembros de la familia. Por darle un ejemplo, una familia albina va a tener hijos albinos, en regla general, sino cuando no tenga un pariente que tenga otro tono de piel. Pero va a tener algunas características fenotípicas de sus padres. Puede ser la altura, puede ser el color de los ojos, el color, el largor del cabello, entre otras características. Bueno, para la clase de hoy tenemos la superfamilia Strongylida, familia Strongylidae. Como pueden ver, son nematodes cilíndricos, como todos los nematodes. Para su estudio, está conformado por dos partes, anterior y posterior. Dentro de la extremidad anterior tenemos, como vemos ahí, una cápsula bucal bien desarrollada en forma de copa. En el fondo de la cápsula bucal, como hay tres representantes, Strongylus equinum, vulgaris y edentata, van a presentar estructuras. Y esas estructuras se denominan dientes, que presentan
en la cápsula bucal, en el fondo de la cápsula bucal. Por ejemplo, uno de ellos va a presentar un par de dientes en forma de oreja, dice la literatura. Otro va a presentar en forma triangular o puntiaguda, que puede ser bífida. Y el tercer Strongylus no va a presentar estructuras, ninguna estructura dentro de la cápsula bucal. Podemos ver hacia afuera que presentan corona radiada o corona foliácea, que no es más bien una estructura que tiene forma de peine o de cepillo, que puede ser interna o externa. A sus costados, hacia el frente, puede presentar papilas submedianas. También pueden presentar otras expansiones cuticulares que vamos a estar desarrollando más adelante. También dentro de la cápsula bucal presenta un conducto o conducto esofágico, que es característico de la familia. Y acá tenemos extremidad anterior de Strongylus vulgaris. Tenemos la abertura de la boca, o sea, en otras palabras, la cápsula bucal. Tenemos los dientes, tenemos el canal dorsal, tenemos la cutícula, por supuesto, y el esófago. De la conexión tenemos del esófago al intestino y del intestino a la cloaca, en el caso de los machos, y ano en el caso de las hembras. Entonces, toda la familia Strongylida va a presentar una cápsula bucal en forma de copa, diferente que la cápsula bucal presentada en la familia Ankylostomidae. Porque ustedes me dijeron que está inclinado dorsoventralmente la cápsula bucal en la familia Ankylostoma. Sea esta Ankylostoma caninum, brasilensis, tubiforme o uncinaria, entre otros. Todos ellos, si se fijan, tienen la cápsula bucal inclinada dorsoventralmente. Y en este caso, los 3 Strongylus, representantes de la familia, tienen la cápsula bucal bien desarrollada, maciza, en forma de copa. No está inclinado. Y acá vemos. Strongylus edentatus, que está a la izquierda, dice que puede medir de 23 a 44 milímetros. Strongylus vulgaris en el medio. Acá vemos las dos orejitas o los dientes y ahí vemos el conducto. Y edentata, como su nombre lo dice, no presenta dientes en el fondo de la cápsula bucal. Y Strongylus equino, que puede medir de 26 a 55 milímetros. Y este sí tiene dientes y a veces puede ser bilobulado los dientes. También presenta una corona radiada y también presenta un conducto esofágico. Vemos la extremidad posterior de la hembra arriba, termina en punta, y del macho dice que tiene una bolsa copulatriz bien desarrollada, constituido o conformado por 3 lóbulos, 2 lóbulos lateroventrales y uno dorsal pequeño, sostenido por costillas. Y también vemos otra estructura que dice espícula, presenta un par de espículas cortas y gruesas. Ahora, ¿qué era lo que le ayudaba a la espícula a salir o a dirigirse para dirigir la espícula? ¿Cómo se llamaban esas estructuras? Que pueden presentar los machos, por supuesto. ¿Cómo lo denominábamos, señores? ¿Alguien se acuerda cómo se denominaba esa estructura? Gubernáculo puede ser. Correcto, gubernáculo o télamo, si está en dorsal o en ventral. Correcto. Ciclo evolutivo, ciclo de vida o ciclo biológico. ¿Qué les parece, señores? ¿Directo o indirecto? Directo. Correcto. Entonces, ¿qué falta decirle acá? Localización del parásito y huésped. Por la figura ya vemos que se localiza en equino. Y la localización intestino grueso, sea ciego o sea colon.
El periodo preparasítico. ¿Alguien me puede describir el periodo preparasítico? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien podría describirme el periodo preparasítico? Sería cuando no es todavía maduro sexualmente. Correcto. ¿Pero a qué parte del ciclo evolutivo corresponde exactamente? Hasta larva 3. Correcto. Esos son los conceptos que ustedes tienen que manejar, señores. El periodo preparasítico, por regla general, corresponde desde el huevo o la larva o el huevo larvado que sale al exterior hasta la forma infectante o infectiva. En este caso vemos que la forma infectante es la larva 3, al igual que ocurría en anquilostoma. Por tanto, el periodo preparasítico es igual que el estudiado en anquilostoma. ¿Alguien puede describirme ese periodo? ¿Alguien puede describirme el periodo preparasítico, señores? ¿Me están escuchando, señores, o no? ¿Me están escuchando, señores? Sí, ya te escucho, doctor. Bueno, de que nadie se anima. Entonces el periodo preparasítico, del momento de la postura de huevo, ese huevo va a estar fecundado y va a tener un proceso de mórula o blástula, al igual que se había estudiado en histología. Perdón, del huevo va a salir la larva 1. Esa larva 1 presenta una boca abierta. De la larva 1 a la larva 2 tenemos el primer proceso que se denomina muda o ecdisis, en donde la larva 2 va a empezar a tener la boca cerrada debido a que no eliminó completamente la cutícula de la muda anterior. De la larva 2 a la larva 3 se presenta la segunda muda o la segunda ecdisis, en donde la larva 3 va a tener la doble cutícula realizadas de las mudas anteriores. Por eso que esta larva 3 se denomina enquistada, enquistante o infectante. Todo este proceso, huevo, larva 1, larva 2 y larva 3, se va a desarrollar en el medio ambiente. La forma de eliminación de los huevos va a ser a través de la materia fecal, puesto que los adultos están en el ciego, en el colon, o en otras palabras, en el intestino grueso. Todo el periodo preparasítico va a ser igual para los 3 Strongylos. Vamos a pasar a detallar las particularidades del periodo parasítico. ¿Qué es el periodo? Desde que es consumida la larva 3 o ingresa la larva 3 al organismo del huésped, en este caso el equino. Acá no va a ocurrir lo que ocurría en anquilostoma, que la larva 3 podía entrar por vía percutánea. Les pregunto, ¿qué pasaba con esa larva 3 de anquilostoma que entraba por vía percutánea? ¿Hacia dónde se iba?
Se iba hacia el corazón por la circulación mayor. Sí. Después, Después pasaba a la faringe, no, a los pulmones. A los pulmones. Faringe, sí, faringe, tráquea, no. Hasta ahí. correcto. Pero hace una migración que se denomina migración somática. En este caso, va a haber una pequeña migración somática por otros órganos. Pero Strongylus o los Strongylus no van a hacer esa vía percutánea como en el anquilostoma. Primera y gran diferenciación en cuanto al ciclo evolutivo. Desde el momento que es ingerido la larva 3, que puede ser ingerida a través del pasto, del agua de bebida o del alimento, puede ser forraje, va a ocurrir la siguiente particularidad. Todos ellos tienen que llegar al intestino grueso, pero van a tomar diferentes caminos o rutas para seguir realizando la muda, puesto que de L3 va a pasar a L4, de L4 a L5, de L5 a adulto. Entonces, como pueden observar acá, en Strongylus equino, el periodo preparasítico es igual: huevo, larva 1, larva 2, larva 3. Todo el periodo preparasítico de la mayoría de los nematodes siempre se tiene en cuenta lo siguiente: temperatura, humedad y aireación. Una temperatura mínima para la mayoría de los nematodes podría ser entre 26 y 28 grados Celsius, hasta aproximadamente 29 grados. Tiene que haber también un factor de humedad, dependiendo de qué especie estemos hablando, y depende mucho de qué tipo de materia fecal. Como si se acuerdan, había dado la profesora Estela Maciel, había dado en la primera clase la evolución del huevo. Estaba la materia fecal, y dentro de la materia fecal se estaba desarrollando huevo, larva 1, rompe el huevo, sale larva 1, primera muda, larva 2, segunda muda, larva 3. Y también había dicho la doctora Stella de que esas larvas podían trepar por el pasto en forma horizontal o en forma vertical. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Se acuerdan de ese desarrollo preparasítico? Más o menos, profe. Bueno, correcto. Yo les recomiendo, lean bien la paratología, lean bien el ciclo evolutivo, porque eso va a ser fundamental para el año que viene. Si pretendemos hacer un tratamiento y una profilaxis, tenemos que cortar el ciclo evolutivo. Entonces es fundamental manejar el ciclo evolutivo. La forma de infección, la vía de entrada, el desarrollo dentro del huésped. ¿Por qué? Porque dentro del huésped puede irse a diferentes órganos, o mejor dicho, va a generar lesiones en esos órganos, y esos órganos se va a desencadenar en síntomas clínicos. Ejemplo: si yo tengo algún problema en la piel, me sale un salpullido, me sale una costra o tengo un proceso inflamatorio, ¿voy a tener diarrea como síntoma? No, ¿Por qué? porque es externo el problema. Correcto. Entonces mi tratamiento, o el médico me va a estar recomendando cosas o antibióticos o pomadas relacionados al órgano afectado, en este caso la dermis. Si yo tengo problema gástrico, me voy a ir junto a un clínico, junto a un gastroenterólogo, y me va a recetar tal y cual cosa. Mejore su alimentación, etcétera, coma menos fritura, etcétera, etcétera. No me va a decir, bueno señor, usted tiene que realizar ejercicio,
porque usted tiene que aumentar la masa muscular que tiene, o usted tiene que ponerse anteojo porque tiene un problema gástrico. ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Entonces, dependiendo de la migración somática o qué órganos afecta, vamos a ver el año que viene las lesiones y los síntomas. Y dependiendo del tipo de ciclo evolutivo, vamos a ver en qué momento cortamos el ciclo evolutivo para evitar que el resto de los animales se infecten. Pero eso vamos a ver, si pasan parasitología, lo vamos a ver el año que viene. Volviendo a lo nuestro, todo el periodo preparasítico de los 3 Strongylus son iguales. Siempre hay que tener en cuenta humedad relativa aproximadamente un 40-50%, pues un poco más, un poco menos, temperatura y aireación. Cuando es ingerido la larva infectante, la larva 3 en este caso, porque no en todos los parásitos, ojo con eso, la forma infectante, la larva 3, se ingiere a través del agua o a través del alimento o a través del pienso o del vegetal, ya que sabemos que los equinos son... ¿Qué son los equinos? Los equinos son rumiantes, No, monogástrico. pero ¿de qué se alimentan los equinos? Yo también soy monogástrico y poco más carne. Herbívoro, correcto. Entonces va a estar comiendo pasto, pienso, vegetales. A eso me estoy refiriendo. Entonces tenemos el primer ejemplo, Strongylus equino. Todo el periodo preparasítico es igual como había mencionado. Pero Strongylus equino va a continuar su muda, va a llegar a la pared del intestino y va a continuar su muda transformándose en L4. Estamos hablando del que ya había ingerido la L3. A partir de acá es el periodo parasítico. El periodo preparasítico ya pasó. Este Strongylus equino, vuelvo a repetir, va a realizar la muda a partir o en el intestino, en la pared intestinal. De ahí se va a dirigir hacia la cavidad peritoneal. El hígado va a perforar el intestino, va hacia la cavidad peritoneal en el hígado, y en cuyo parénquima va a permanecer aproximadamente, según la literatura, de 1 mes y medio a 2 meses o 3 meses aproximadamente. Transcurrido esta fase de migración, las larvas nuevamente van al peritoneo y se van a aproximar al páncreas. Y a partir de ese órgano se va a estar realizando la otra muda a L5. Posteriormente van a volver a subir para poder alcanzar el lumen intestinal, en este caso intestino grueso, donde se van a convertir en machos y hembras para poder realizar la cópula y poder continuar su ciclo. El periodo prepatente aproximadamente, según la literatura, puede ser de 7 a 9 meses. Strongylus vulgaris. ¿Qué periodo prepatente, doctor? El periodo que completa su ciclo. Su tiempo de vida. De nada. Vulgaris. También tiene que ser ingerido la L3 como forma infectante o infectiva. Va a realizar la siguiente muda a L4 en la mucosa intestinal, y la L4 se dirige hacia las arteriolas o hacia la arteria mesentérica craneal y se puede ir por sus ramas principales, donde va a realizar la siguiente muda transformándose en L5. De ahí se dirige otra vez a la pared intestinal, donde forman nódulos, que finalmente se rompe para poder continuar hacia la luz intestinal. El periodo prepatente es aproximadamente de 6 a 7 meses. Este parásito, señores, como había mencionado, genera nódulos, y esos nódulos, vamos a ver el día de mañana, que pueden generar trombosis, obstrucción arterial venosa principalmente, en donde por supuesto no siempre es bueno eso para el equino, porque la mayoría de los equinos fallecen. Vamos a estar encontrando equinos muertos o potrillos muertos o yeguas muertas. ¿Por qué? Porque genera un trombo embólico en los órganos y principalmente a nivel circulatorio. Eso lo vamos a ver el año que viene, pero es importante manejar el tipo de ciclo evolutivo. El siguiente ejemplar, acá vemos Strongylus vulgaris.
Acá vemos la migración que va haciendo. Acá vemos mejor todo el sistema arterial que va agarrando. Vuelvo a recalcar. Se puede dirigir hacia la arteria mesentérica craneal, sus ramas principales, donde va a realizar la muda L5. Luego, nuevamente se va a dirigir hacia la luz del intestino grueso para poder completar su ciclo evolutivo. El siguiente parásito, Strongylosis edentata. Este parásito generalmente va por vía sanguínea, se va a ir directamente por vía circulación porta hepático y se va a dirigir al hígado, donde va a realizar la siguiente muda, convirtiéndose en L4. Y las larvas del cuarto estadio, o también conocido como larvas 4, van a seguir realizando una migración en este órgano y finalmente lo va a abandonar dirigiéndose al peritoneo, donde tiene lugar o donde va a realizar la siguiente muda, L5. Y desde el peritoneo, esta larva 5 va a migrar hacia la pared del intestino, donde van a formar nódulos. A veces puede ser de origen virulento. De ahí van a romper los nódulos hasta alcanzar la luz intestinal, intestino grueso, para posteriormente convertirse en adultos, machos y hembras. ¿Alguna duda hasta acá, señores? ¿Hay alguna duda hasta acá, señores? No, profe. Bueno, el siguiente género y la especie es el género Oesophagostomus. Estos Oesophagostomus pueden localizarse a nivel de los rumiantes, mayores o menores, y en el cerdo o en el suino. Entonces, vamos a estar observando estructuras. Primero presenta una cápsula bucal corta, diferente que Strongylosis. También estamos viendo expansiones cuticulares que se denominan vesícula cervical, vesícula cefálica, papila cervical y aleta cervical. Todo esto son expansiones cuticulares. Doctor, Vemos también, ¿sí? ¿estos pertenecen a la misma familia de los Strongylos? ¿O no? A otra familia pertenece. Ok, gracias. Strongylos, dentro de la familia de los Strongylidae tenemos 3. Estos también forman parte de la superfamilia, pero forman otra rama. Por eso que es el nombre y por eso la estructura es totalmente diferente. Como había mencionado, tienen una cápsula bucal corta. Yo había dicho que pueden tener cápsula bucal por los labios. Este tiene una cápsula bucal corta. Como vemos ahí, presentan expansiones cuticulares que de acuerdo a su tamaño y su localización se denomina papila cervical, aleta cervical, vesícula cervical. En la extremidad posterior, ¿alguien me puede describir lo que estamos viendo en la extremidad posterior del macho? Cápsula copulatriz. Sí, como había mencionado, conformado por 3 lóbulos. Acá vemos los 2 lóbulos principales y uno dorsal pequeño, un par de espículas, y están sostenidas las bolsas copulatriz por rayos o por costillas. Otra cosa importante de esta familia, aparte de las vesículas cefálicas que son expansiones cuticulares, es que el ciclo evolutivo es parecido o igual al anterior, siendo la larva 3 la forma infectante o infectiva. Estos parásitos van a estar localizándose a nivel intestinal, en donde los huevos van a salir a través de la materia fecal. Pero su huésped van a ser rumiantes y cerdos. Acá tenemos del primer Oesophagostomus. Su huésped son los rumiantes, los bovinos principalmente. Y acá tenemos otro género y otra especie, Oesophagostomus columbianum, que tiene casi las mismas características que la anterior, pero esas aletas
¿Cómo se denominaban esas aletas? Que se ven mucho más grandes y más desarrolladas. O vesículas cervicales, están mucho más desarrolladas. Ahora yo les pregunto, ¿podrían presentar corona radiada? Los géneros de estos parásitos. Vuelvo a preguntar, ¿podrían presentar corona radiada los géneros de estos parásitos? Según la descripción, a mí me parece que sí. Claro que tienen coronas radiadas, son más pequeñas que las presentes en los Strongylus. Otra característica importante, por eso vuelvo a recalcar, es sumamente importante que usted maneje las generalidades de las familias, de los géneros, para posteriormente diferenciarlos con las especies. Claro que sí tiene coronas radiadas, no tan desarrolladas ni tan grandes como los Strongylus, como habíamos mencionado anteriormente. Y acá vemos la extremidad anterior y vemos la bolsa copulatriz. Claro, no existe una gran demarcación entre el lóbulo dorsal porque es muy pequeño, pero ahí vemos las espículas y ahí vemos los rayos bursales o las costillas. Huésped, pequeños rumiantes. Y acá tenemos otro, Oesophagus dentatum, que también presenta casi las mismas características que el anterior mencionado, pero para poder recalcar un poquitito, todos estos tienen una cápsula bucal muy pequeña o corta. Vemos que también tienen las papilas o las aletas cervicales. Vemos también que presentan la hembra, termina en punta, y el macho presenta una bolsa copulatriz con un par de espículas. Otra cosa. El tema de ¿Perdón? las papilas, ¿cuántos pueden ser? Por ejemplo, a mí no me aparece eso en la descripción de mi libro. ¿Cuánto puede ser? Y generalmente es un par, porque están a los costados de la cutícula. Generalmente es un par. Acuérdense que es cilíndrico, entonces están localizados a los costados. Su denominación depende mucho de su ubicación, si está cerca de la boca o si está hacia el esófago. Entonces pueden ser vesículas cefálicas o cervicales los que están localizados cerca del esófago. Si la vesícula es de mayor tamaño, se le denomina aletas o alas. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bueno. Acá vemos Oesophagus dentatum. Volvemos a recalcar las estructuras ya mencionadas. Y parasita al cerdo, a los suinos. Extremidad anterior. Y acá sí vemos las coronas radiadas. Son muy pequeñas. Diferenciación, corona radiada más grande, externa o interna en Strongylus o en la familia Strongylidia. Acá vemos al momento de la cópula. La profesora Estela le había mencionado que el macho utiliza la bolsa copulatriz para aferrarse a la hembra y utiliza las espículas para abrir la vulva y para que de ahí pueda fecundizar a los huevos. Posteriormente a eso, el macho es
eliminado y se queda la hembra. Aproximadamente 24-48 horas después, la hembra empieza a desovar. Y ahí es cuando va a comenzar el ciclo preparasítico. Del momento que sale a través de la materia fecal los huevos, larva 1, larva 2, larva 3, forma infectante o infectiva. Teniendo en cuenta que humedad, temperatura, aireación. Eso generalmente lo vamos a estar diciendo en cada periodo preparasítico porque ya es algo tácito. Acá vemos el huevo. Proceso de mórula o blástula, dependiendo en qué etapa de desarrollo se encuentre. Los huevos generalmente son elisoidales, cáscara fina, con proceso mórula o blástula en su interior. Y de acá va a salir la larva 1. Esa larva 1 va a estar dentro del huevo. Y esa larva 1 va a romper el huevo y va a salir del huevo. En este caso y en esta familia. Si se acuerdan un poquitito más en generalidades, había mencionado también de que algunas algunas hembras pueden ser ovíparas, ovovíparas o vivíparas. ¿Cuál era la diferencia entre esas tres categorías, señores? Ovíparas serían que ponen huevos. Vivíparas que nacen las crías directo del útero y el otro no sé. Ovípara, huevo larvado. Primero que ponen huevos fecundados, proceso mórula o blástula. Vivíparas eliminan larvas, directamente la hembra elimina larva 1. Y ovovivíparas elimina huevo larvado. Directamente ella elimina huevo con larva 1. Otra característica que me había olvidado es que estos nematodes se caracterizan por producir nódulos en los órganos afectados y también se le denominan vermes nodulares por eso. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá vemos el ciclo evolutivo. Periodo preparasítico igual. Periodo parasítico no realiza migración somática. Llegan hasta el intestino y de ahí machos y hembras y vuelve a comenzar el ciclo evolutivo. Acá vemos las larvas, huevos larvados que van a salir al exterior y acá vemos los nódulos que forman. Dentro de estos nódulos se va a estar realizando las siguientes mudas. ¿A partir de qué? A partir que haya ingerido la larva 3, infectante o infectiva. Les pregunto, en el caso que ingiriese la larva 1 o la larva 2, ¿qué le pasaría? No le pasa nada. Si ingiere larva 1 o larva 2. ¿Perdón? No le pasa nada. ¿A quién lo que no le pasa nada? Que al animal. Larva 3 es la infectante. Sí, pero el animal no va a saber si es que va a ingerir larva 1, larva 2 y larva 3. ¿Qué le va a pasar a la larva? Al animal nada. A la larva, ¿qué le pasa? Muere. Por acción del jugo gástrico muere. La larva 3, la doble cutícula enquistada a un quistante, le sirve como protección de los jugos biliares y de los ácido clorhídrico, pepsina, pepsinógeno y las otras sustancias que se encuentran en el estómago. Por eso que solamente se ingiere la larva 3 o la forma infectante del parásito, va a continuar su ciclo. En el caso que ingiriese huevo larvado, ingiere larva 1 o larva 2, no va a pasar absolutamente nada. Esas larvas van a morir en el estómago de su huésped. Siempre y cuando sea la forma infectante la larva 3. Vamos a ver más adelante, señores, que hay parásitos donde la forma infectante es larva 1, donde la forma infectante es larva 2 dentro del huevo, o a veces la forma infectante es la larva 4. Eso lo vamos a ver con los diferentes tipos o familias más adelante. Pero en este caso, la larva 3 es la forma infectante. Entonces, solamente se ingiere el larva 3. ¿A través de qué? A través del agua, o a través del alimento, o a través del pasto o del pienso. ¿Que está en relación a qué? A qué tipo de huésped sea. Ciclo evolutivo en el cerdo, igual o muy parecido al anterior.
¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? Doctor, estos son hematófagos. ¿Perdón? Son hematófagos. ¿O de qué se alimentan? No son estrictamente hematófagos. Generalmente se alimentan del contenido del intestino. Para que pueda ser estrictamente hematófago, tiene que tener una estructura, como en el caso de Ankylostoma caninum, dientes más desarrollados para que puedan realizar heridas o pequeñas petequias a nivel intestinal o a nivel abomasal. Gracias, doctor. ¿No? Voy a proyectar la siguiente clase, me esperan un segundito. ¿Me escuchan, señores? Y quisiera saber si se proyecta la clase, si pueden ver. Sí, profe. Gracias. El siguiente parásito corresponde al género Syngamus.
se denomina o se llama Syngamus trachea o trachea. Ahora, ¿dónde les parece que va a estar localizado este parásito? ¿Dónde les parece que va a estar localizado? Se localiza en la laringe, tráquea y faringe del bovino. No. Syngamus trachea se localiza a nivel de la tráquea, por eso se llama así, de las aves domésticas, aves silvestres. Hay otro parásito que se localiza también ahí, en los rumiantes. Ah, sí, ahora sí, entendí. ¿Encontró? Sí, profe. Syngamus trachea. Entonces, tráquea de las aves domésticas, entiéndase gallina, pavo, pato y aves silvestres. De ahí ya todos los tipos de aves que ustedes conozcan. Entonces, como morfología de este parásito, algunas características. Primero, que son cilíndricos. Segundo, que presentan dimorfismo sexual, entiéndase machos y hembras. Aproximadamente, la hembra puede medir de 5 a 40 milímetros. El macho de 2 a 6 milímetros, mucho más pequeño el macho. Y otra característica es que los dos son de un color rojizo. También que permanecen en cópula constante, adquiriendo la forma de griega que vamos a estar viendo en la siguiente diapositiva. ¿Ven esta diapositiva? Syngamus trachea siempre está en cópula constante. ¿Qué otra cosa le llama la atención, señores, de esta imagen a ustedes? ¿Qué otra cosa le llama la atención? Principalmente en la imagen de la derecha. Vuelvo a recalcar. ¿Qué otra cosa le llama la atención principalmente en la imagen de la derecha? Podría ser hermafrodita, doctor. No, es que son hermafroditas, hermano querido. Tenemos macho y tenemos hembra. No, perdón, dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual. Perdón, me equivoqué. Hermafroditas que presentan el mismo sexo, un mismo individuo. Ambos presentan. Dimorfismo sexual, tenemos macho y hembra. ¿Qué es lo que llama la atención aparte de la formación de griega? La disposición interna de la imagen. No. Vean bien la imagen más grande. ¿Dónde generalmente se localiza? ¿Perdón? La cápsula bucal tiene más dientes. Sí, eso vamos a ver más adelante. La disposición de la vulva de la hembra. Que está en la parte anterior. Generalmente, correcto. De ahí la forma de griega. Vieron que en las otras hembras siempre decimos que se encuentra en la posición posterior la vulva. En este caso está más hacia la extremidad anterior, hacia el esófago. Entonces, ya que el macho entra en cópula constante, de ahí se forma, valga la redundancia, la similitud con la letra Y. Entonces, en la extremidad anterior, como había mencionado su compañera, presenta una cápsula bucal muy desarrollada en forma de copa, como vemos ahí, sin coronas radiadas y aproximadamente con 3 hileras o 3 hileras de dientes, pero con hileras de dientes que pueden llegar hasta 10 dientes. También presenta dientes en el fondo de la cápsula bucal. El macho presenta una bolsa copulatriz corta con rayos bursales cortos y fuertes.
porque acuérdense que está en constante cópula. Como había mencionado, la vulva se encuentra en la parte anterior del cuerpo. Está hacia la región esofágica. Otra particularidad tiene que los huevos en la hembra presentan un opérculo. ¿Qué significa? Es un pequeño tapón. Entonces, cuando se observa Syngamus trachea, que está localizado en la tráquea de las aves, siempre se va a observar en esta disposición como está acá, en forma de Y, porque el macho siempre está en cópula. El macho no es eliminado después de realizar la cópula, como generalmente pasaba con los otros nematodes. Y el macho sí es mucho más pequeño que la hembra. Entonces tenemos que algunas características, la forma Y, el color rojizo, porque al tener dientes, estos sí son netamente hematófagos, entonces de ahí ese color rojizo, porque la cutícula generalmente puede ser de un color blanquecino o puede ser de un color medio transparente, blanco claro, en donde muchas veces se pueden observar las estructuras internas, ya sea aparato digestivo, aparato reproductor, macho y hembra. Acá vemos la extremidad posterior de la hembra, donde no presenta la vulva porque está hacia la extremidad anterior. El ciclo evolutivo. ¿Qué les parece, señores? Acá el ciclo evolutivo. ¿Qué les parece? Creo que puede ser directo e indirecto. Uno u otro. Sí. No existe combinación de ambos. Y Cuando observamos un hospedador intermediario se puede denominar o se puede llamar hospedador paratécnico o de transporte. ¿Cuál era la diferencia entre un hospedador intermediario y un hospedador paratécnico de transporte? ¿Cuál era la diferencia? Que en ese operador intermediario no sufría ningún cambio. No. En el hospedador intermediario sí sufre cambios el parásito. En el hospedador de transporte no sufre cambios. En otras palabras, este parásito no necesita de otro huésped para poder continuar su ciclo. Simplemente en forma accidental ingirió, en este caso la lombriz de tierra, pudo haber ingerido el huevo con larva 3 o la larva 3. El nematoide dentro de la lombriz de tierra no va a continuar su ciclo, se va a enquistar y eso se denomina hospedador paratécnico o de transporte. En cambio, un hospedador intermediario, el parásito sí o sí va a continuar una de sus fases larvales. Ejemplo, puede ingerir una larva 1 y esa larva 1 se va a convertir en larva 3, forma infectante, dentro de su hospedador intermediario. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, en este caso tenemos tres maneras. La primera manera, claro, sabemos que macho y hembra van a estar localizándose principalmente en la tráquea, alveolos, pulmón de las aves, por supuesto, y de ahí van a realizar la cópula. En constante cópula está. La hembra va a desovar, va a eliminar los huevos, ahí como vemos, esa puntita, ese es el opérculo. Les pregunto, ¿los huevos a través de qué orificio van a salir o abertura natural va a salir los huevos? La hembra está en la tráquea. Vuelvo a preguntar. ¿A través de qué orificio natural van a salir los huevos al medio ambiente? La hembra está en la tráquea.
¿Qué les parece, señores? Atrás de la cloaca. Sí, ¿y cómo va a llegar hasta ahí? ¿Por qué va a llegar hasta ahí? Por el intestino, atrás del intestino. No, sabemos. Pero si la hembra está a nivel de la tráquea, va a generar un proceso inflamatorio, ¿verdad? Va a generar mucus. En otras palabras, el animal va a tener catarro. Muy pocos huevos van a salir a través de las fosas nasales o a través de la vía respiratoria superior. La mayoría de los animales cuando tienen catarro tienden a deglutir. En otras palabras, perdón, las damas, va a tragar su mucosidad o va a tragar su catarro. Y ese catarro, por llamarlo así, que no es mucus, con huevos, va a pasar todo el sistema digestivo y va a salir a través de las heces o a través de la cloaca o del ano. Entonces, la mayoría de los huevos de Syngamos trachea va a salir por vía rectal, va a salir al medio ambiente con la materia fecal. Entendiendo esa parte, va a continuar su ciclo con temperatura, humedad y aireación suficiente u óptima. Se va a estar transformando larva 1, larva 2 y larva 3 dentro del huevo. A partir de ahí, esa larva 3 dentro del huevo, que fue haciendo la forma infectante, la larva 3 puede eclosionar y salir al exterior. Puede ser ingerido por un hospedador paratécnico de transporte, que en este caso es la lombriz de tierra, o puede ser también un escarabajo, puede ser también otro invertebrado, etc. Al ser hospedador de transporte o paratécnico, el parásito no va a continuar su ciclo evolutivo. Entonces, ustedes saben que la gallina tiene la particularidad de picotear todo bicho que se mueva. Puede consumir huevo larvado con larva 3, puede consumir la larva 3 o le puede consumir a la lombriz de tierra o al escarabajo o a otro invertebrado. Por acción del jugo gástrico se va a liberar y a partir de ahí va a ser una migración hasta llegar a la tráquea para completar así su ciclo evolutivo, convertirse en macho y hembra y volver a continuar el ciclo. El periodo prepatente aproximadamente son de 2 a 3 semanas. Aproximadamente. Dentro de los hospedadores paratécnicos también tenemos a las babosas, a los caracoles, a la lombriz de tierra, entre otros. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? ¿Se entendió? ¿No? Ahí está la descripción, como la había mencionado. La mayoría de los huevos sale a través de las heces o mediante golpe de tos o estornudo en las secreciones respiratorias. Una vez en el exterior, en condiciones especiales de temperatura, humedad, aproximadamente 8 a 14 días, el huevo se embriona, constituyendo ya así la forma infectante que sería la larva 3. Ahora tenemos otros pequeños animales que pueden actuar como hospedadores intermedios o como hospedadores paratécnicos o de transportes. Bueno, siguiente parásito, Stephanurus dentatus. ¿Dónde les parecería que se va a localizar Stephanurus dentatus? En la boca. No, Tejido adiposo renal y perirrenal del cerdo. correcto, sistema urinario. Algunas veces, señores, el parásito en el género, en la especie, le puede decir la ubicación, no siempre. La particularidad que vimos de Syngamos trachea está en la tráquea. Stephanurus dentatus en el aparato urinario. Entonces, los lugares de predilección de este parásito, así como había mencionado su compañera, corresponde al aparato urinario principalmente. Ahora, les pregunto, los huevos de la hembra, ¿por dónde va a salir?
Por la orina. Vía renal. Correcto. Vía renal va a salir por la orina. Su hospedador definitivo es el cerdo, entonces va a salir a través de la orina del cerdo. Esto es una parasitosis que generalmente se encuentra en países subtropicales, tropicales, ¿verdad? Se podría encontrar en otro huésped, pero principalmente se va a encontrar en el cerdo. Y los adultos forman quistes y se sitúan en la grasa peritoneal, pelvis, paredes de los uréteres y la vejiga urinaria, eliminando los huevos a través de la orina. Entonces, las medidas aproximadas son de 20 a 30 centímetros en el macho y de 30 a 45 centímetros la hembra. Son nematodes, son cilíndricos, pueden tener un color blanco, blanco nacarado, y algunas estructuras son las siguientes. En la extremidad anterior, como vemos acá, ¿qué presenta? ¿Qué les parece a ustedes que presenta? Cápsula bucal. Correcto. Una cápsula bucal, dice la literatura, con paredes gruesas y presenta también o está bordeado, como dice la literatura, por corona radiada de diminutos elementos. O sea, los cepillos de la corona radiada o la corona foliácea, también denominada, son muy pequeños. Y en el fondo de la cápsula bucal se pueden encontrar 6 dientes. Hacia la extremidad posterior, los machos presentan un par de espículas. Y acá vemos la extremidad posterior. Acá vemos mejor la extremidad posterior del macho y la extremidad posterior de la hembra. Entonces, ¿qué les parece acá el ciclo evolutivo? ¿Cómo va a ser? ¿Directo o indirecto? Ya sabemos la localización. Directo. Correcto, ciclo evolutivo directo. Ahora, ¿qué llama la particularidad acá? ¿Qué es lo que llama la particularidad acá? ¿O qué llama la atención, mejor dicho? Los huevos van a salir por la orina. Después, Que se puede infectar de manera percutánea. correcto. Muy parecido a lo que ocurre o lo que ocurría con el quilostoma. Entonces los cerdos pueden infectarse por vía percutánea. Todos ellos, ya sea por la entrada vía percutánea o por la entrada a través de alimentos contaminados o agua contaminada, en este caso estamos hablando de un cerdo, o a través de un hospedador paraténico, porque ustedes saben que el cerdo es un animal monogástrico y es, aparte de ser monogástrico, ¿qué otra particularidad tiene el cerdo? Omnívoro. Correcto. Entonces, igualito que nosotros. Entonces, el cerdo puede comer pasto, puede comer lombriz de tierra, puede comer escarabajo, puede comer babosa, él no tiene ningún problema. Entonces, en el caso que consumiese la larva 3, va a continuar su ciclo. En el caso que consumiese a través del agua, del pasto, del alimento, la larva 3 continúa su ciclo. En el caso que consumiese un hospedador paraténico de transporte, en este caso figura la lombriz de tierra, que es el más común, también va a continuar su ciclo evolutivo. Va a pasar por el sistema gastroentérico, va a alcanzar el intestino y a partir de ahí va a perforar el intestino porque tiene que llegar en los órganos del aparato urinario. En su camino o en su recorrido va a seguir realizando las siguientes mudas para poder convertirse en adulto, machos y hembras. Otra característica que tiene este parásito es que la hembra puede depositar aproximadamente 1 millón de huevos por postura, que van a salir a través de la orina o a través del aparato urinario. En el periodo preparasítico vamos a considerar la temperatura, que según la literatura dice que es de 24 a 26 grados Celsius, y
lo máximo que puede soportar, y lo mínimo que puede soportar es de aproximadamente 4 a 5 grados Celsius para que pueda continuar su desarrollo en el periodo preparasítico. Puede permanecer en suelos húmedos, dice también la literatura, aproximadamente de 6 a 9 meses. La desecación es uno de los enemigos de este parásito, ya que puede salir la larva, que es la larva 3, en el momento de la desecación va a morir. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, señores? No, profe. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que le haya gustado, hayan entendido. Y cualquier cosa, por favor, a través del grupo del WhatsApp o a través de su delegada o delegado. ¿Estamos? Gracias, doctor. Está todo en la plataforma, señores, a disposición de ustedes. Está el cuestionario, están las clases, están los videos también ahí. Está completo la clase del día de hoy en la plataforma. Cuídense y hasta luego.